Bienvenidos a esta segunda parte de la sesión 5, que es la parte relativa a datos y fuentes en la historia. Nosotros vimos en la primera parte del proceso de investigación cómo se planteaba la investigación, cuál era el desarrollo general. Y llegamos a definir que el producto final, la redacción del ensayo, libro o el producto que vamos a tener escrito, el texto final, se va a basar en los datos que disponemos, de los datos que hemos obtenido y que están a nuestra disposición. Los datos se suelen clasificar en términos generales en datos primarios y datos secundarios. Datos primarios son los que obtiene directamente el investigador. Por ejemplo, un físico, un meteorólogo, está tomando la temperatura de un sitio en una hora determinada, está tomando la presión atmosférica, un oceanógrafo está midiendo cuál es la profundidad del mar en determinado sitio. Él y su equipo están haciendo esa medición. A ese dato que él mismo toma, que el investigador toma, le llamamos dato primario. Dato secundario es el que ya ha hecho otra persona, el que aparece en una tabla que elaboró, por ejemplo, el Instituto Meteorológico. Yo no lo tomé, por supuesto, no estoy muy seguro a veces de la calidad, pero en general, según la fuente, tengo mayor o menor confianza. El dato primario es muy seguro, yo sé cómo lo obtuve, pero tiene la dificultad de que uno como investigador no tiene mayor alcance. Yo no puedo saber, digamos así, por dato primario qué es lo que está ocurriendo ahora, cómo está el clima en Hong Kong. De tal manera que necesito fuentes externas que me traigan datos de lo que ellas están recogiendo. A eso le llamamos datos secundarios. Ahora, para el investigador histórico, estos datos en realidad los clasificamos también según las fuentes. Y podríamos decir que el dato primario, que es muy extraño, muy escaso en el caso del historiador, porque el historiador tendría que trasladarse en el tiempo para conseguir ver algo y medir algo por sí mismo. Eso se puede hacer en casos de arqueología, cuando se recogen algunos materiales físicos, pero no en el suceso mismo histórico que como tal pertenece en el pasado. Por lo tanto, el dato primario está muy restringido por el historiador, pero va a trabajar con datos secundarios de dos tipos: aquellos que proporcionan las fuentes primarias y las que proporcionan las fuentes secundarias. Fuentes primarias son las que nos dan informaciones o datos. Para mí esas dos palabras en este caso son intercambiables. Nos traen informaciones o datos de lo ocurrido en el momento. Es decir, una carta que escribió George Washington a Thomas Jefferson. Eso es una fuente primaria. Un comentario que hizo un periodista acerca de lo que estaba ocurriendo en la Argentina en 1904 y está en el diario de 1904. Es decir, aquello que por su cercanía en el tiempo y por lo directo que es, se escribe como testimonio de lo que ocurre en ese momento. A eso le llamamos fuentes primarias. Fuentes secundarias son las que ofrecen ya los historiadores, que hemos escrito un libro de historia y relatamos sucesos. Ninguna investigación se puede hacer sola con fuentes primarias. Siempre se necesitan fuentes secundarias para hablar de los antecedentes, del contexto, para resumir hechos, en fin. Se necesitan las fuentes secundarias porque son básicas para dar algo así como la estructura a todos esos datos primarios que voy consiguiendo. ¿Dónde están los datos para el historiador? Bueno, las fuentes son variadísimas. Y aquí no voy a hacer un análisis y una recapitulación exhaustiva, simplemente voy a nombrar las más frecuentes. Monumentos y sus inscripciones, documentos oficiales, leyes, diarios, revistas, libros de la época, documentos privados que pueden ser cartas, diarios íntimos
biografías, autobiografías, etc. Ya en tiempos modernos, películas, fotografías, mapas, en fin, todo rastro que deja la historia, todo testimonio físico, verbal del pasado es para nosotros una fuente. El historiador debe tratar de ampliar su visión para tener la mayor cantidad de fuentes posibles, de tal manera que pueda complementar una con otra, que pueda tener mucha información, cotejarla, valorarla y ver, digamos, su calidad. A eso nos referiremos ahora inmediatamente. Toda información, todo dato tiene que pasar por el sedazo de la crítica. Nada de lo que viene, salvo los objetos materiales, pero el resto, nada de eso, todas las fuentes que tenemos deben pasar por el tamiz de la crítica. La crítica a las fuentes es indispensable y la crítica debe hacerse en varios sentidos. Acá voy a dar un simple resumen de lo que está más explícito y más desarrollado en el texto. La primera, digamos, la primera vertiente de la crítica es lo que se le suele llamar la crítica de competencia. Competencia en el sentido de que si el informador, el que elaboró la información, el que escribió el texto que yo estoy leyendo y que uso como fuente, era competente para entender lo que estaba viendo, lo que estaba ocurriendo. Eso, hay mucha gente incompetente en el sentido de que no entiende el sentido de una ceremonia religiosa de pueblos que no conoce o tecnologías que no ha manejado y que, bueno, puede sacar conclusiones erradas que nos va a transmitir a nosotros. Después está la crítica, digamos, de la sinceridad. ¿Quién es la persona que está hablando? ¿Está hablando el padre del rey diciendo que ese rey es una maravilla? ¿Está hablando el hijo? ¿Está hablando su enemigo? Esa es una crítica que tiene que ver con la credibilidad. Tenemos también el problema de la exactitud. Es importante determinar si la persona, digamos, la fuente, la persona que ha escrito lo que está en la fuente, está hablando en términos generales o está aludiendo a una medición o algo exacto que hizo. Es posible que la persona diga, llegaron más de 1000 soldados. ¿Los contó la persona? ¿Tenemos alguna otra fuente diferente? De ahí vienen los dos elementos finales de la crítica, la verificación. La verificación es el punto quizá más importante de todos porque es el cruce de las informaciones, es el cotejar lo que dice esta persona con la que dicen otras personas, una fuente con otra. Supongamos que la persona dijo, sí, llegaron como 1000 soldados y hay un soldado que escribió y dice, en ese momento ya éramos más de 300. Entonces ya tenemos un balance entre dos cifras. No quiere decir que la verdad esté en el medio. Ya tenemos dos informaciones, en este caso discrepantes. Cuando hay informaciones discrepantes, hay que seguir avanzando. Hay que buscar más fuentes o hay que imaginar alguna otra forma de rellenar esos vacíos que van quedándose en el relato. Y por último debemos hacer la interpretación, una interpretación sobre congruencia, coherencia de lo que se nos dice. En fin, yo diría que la crítica es la labor crucial del investigador. Un historiador que no haga crítica de sus fuentes es un muy pobre investigador, es una persona a la cual no le podemos creer porque es una persona crédula, es una persona sobre la cual no podemos estar seguros de lo que dice. Por lo tanto, a quien de los que me están escuchando, de los que me están viendo, quiera hacer historia, esfuércese en leer sobre la crítica, trate de analizar, comparar y cotejar todas las informaciones que recibe. Una última observación en este video acerca de una fuente y un dato primario que tenemos. Los únicos datos primarios que podemos obtener nosotros, en general, como historiadores, salvo lo que les decía, algún tipo de residuo material, son los que obtenemos por medio de entrevistas. Las entrevistas son útiles, aplicables solamente a los casos de historia más reciente.
No me estoy refiriendo a la entrevista a un historiador, eso es como una fuente secundaria. Ese historiador es como si escribiera un libro, puedo yo entrevistarlo y me está diciendo lo que él podría haber escrito o ya quizá escribió en un libro o en un ensayo. Yo me refiero a la entrevista como fuente de información, que es la que hacemos a quien ha participado en un hecho o a quien ha sido testigo en un hecho, de un hecho histórico, o a quien es familiar o ha estado próximo o cercano a los principales actores de un hecho. La entrevista para la historia reciente es invalorable, porque nos permite, en el contacto con otra persona, entender, vivenciar, palpar cómo fue la situación que vivió esa persona. Por supuesto, en la entrevista va a suceder lo mismo que con las fuentes escritas. La persona va a poder ser sincera o no, exacta o no, competente o no, para dar la información que nos dan. Pero justamente la entrevista tiene esa ventaja, podemos entrevistar a mucha gente, podemos comparar las entrevistas, incluso hay muchos recursos, en el libro aparecen algunos, como para dar más profundidad y más valor a lo que estamos haciendo cuando recogemos información con un entrevistado. Ante todo, lo fundamental, y esta es la última recomendación que quisiera hacerles, es importante ganarse la confianza del entrevistado y lograr que la entrevista fluya libremente. Acá no estamos hablando de un cuestionario con preguntas fijas, sino de una especie de conversación en la que una parte da información y otra recibe, pero que sigue siendo una conversación abierta y llana. Bueno, con esto terminamos la parte de las fuentes y de los datos. En el próximo video vamos a hablar ya de cómo plasmar una investigación, en qué tipos de trabajo, qué tipos de libros y de trabajos históricos hay. Muchísimas gracias por su atención.